2, que es diseño de algoritmos. En esta unidad vamos a ver el siguiente contenido. Para que se pueda efectivizar el avance, vamos a hacer una división de la explicación en 2 videos. El primero, vamos a tratar únicamente los primeros 3 elementos, ¿no? El concepto de algoritmo, las características y constantes, variables y expresiones. Y en una segunda parte de esta unidad vamos a tratar los tipos de algoritmos y las herramientas, ¿no? Aquí vamos a indicar qué herramientas vamos a usar para poder hacer la representación correspondiente de algoritmos, y es ahí donde precisamos quizá la descarga de algún programa para que ustedes puedan usarlo y puedan representar sus algoritmos, ¿no? Sin embargo, es importante conocer primero estos 3 elementos. Bueno, dentro de lo que es la parte de introducción de esta unidad, sabemos muy bien de que para poder crear un programa es importante crear primero algoritmos, ¿no? Porque son la base de la creación de programas. Y el programador es justamente la persona encargada de poder diseñar estos programas. Y este diseño implica un proceso de razonamiento, un proceso creativo. Y este proceso de diseño, de creación del programa en sí, va a contemplar estas etapas. Todas esas etapas que en realidad ustedes las van a ver igual ampliamente según la metodología que se vaya a usar más adelante, ¿no? Pero para no confundirles mucho, nosotros donde nos centramos bastante dentro de lo que es programación 1 es justamente en la parte del análisis del problema y el diseño del algoritmo, ¿no? Ahora, cuando ya se conoce muy bien lo que es el lenguaje de programación, la sintaxis correspondiente de este lenguaje, vamos a pasar a una etapa de codificación y la compilación y ejecución para que se pueda ver resultados, ¿no? Entonces, es importante, recalco, primero aprender muy bien esta etapa del diseño. Es por eso que se hace un trabajo muy arduo en la parte de lo que es la representación de algoritmos, creación de algoritmos. Y bueno, ¿qué es un algoritmo? Viene a ser ese conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar una solución a un problema, ¿no? Problemas que están de diferente índole. Para poder dar la solución a ese problema, obviamente, dentro del algoritmo en sí vamos a tener algunas entradas, ¿no? Que son datos de entrada, y los datos de salida, ¿no? Tenemos entonces lo que son las precondiciones y las postcondiciones. Eso lo vamos a ir viendo cuando ya estemos creando justamente lo que son nuestros algoritmos, ¿sí? Y un programa viene a ser una secuencia de instrucciones con propósito concreto, que la computadora puede entender. Entonces, la diferencia principal entre algoritmo y programa radica en el uso del lenguaje de programación. El algoritmo únicamente hace uso de herramientas que permiten representar, ¿no?, la secuencia de acciones, ya sea a través de un lenguaje coloquial, ¿no?, el cual inicialmente ustedes ya lo han hecho uso, ¿no? Y después van a hacer uso de algunas herramientas como son los diagramas de flujo, y es donde vamos a hacer tal vez hincapié para que puedan ustedes entender y poder representar correctamente sus algoritmos, ¿no? En cambio, un programa ya hace uso del lenguaje de programación, es la traducción de ese algoritmo a un lenguaje de programación para que la computadora pueda entenderla, interpretarla y ejecutarla. Y algunas características puntuales de un algoritmo es que debe ser preciso, definido y finito, ¿no? Es decir, preciso porque todas las acciones que ustedes vayan a plantear deben ser concretos. Definido
porque cada una de esas acciones van a implicar cierto resultado. O sea, en realidad toda esa secuencia de acciones inducen a un resultado concreto. Y finito porque tenemos una serie definida de pasos, ¿no? Determinada de pasos. No se crea un ciclo infinito, un ciclo que normalmente, llamamos un bucle indefinido, no. Si no tenemos, ¿no? Tenemos etapas de inicio, de proceso y de fin. Entonces un algoritmo viene a ser finito. Voy a hacer el resumen, ¿no? Comenzando desde haciendo una revisión un poquito de lo que habíamos visto en el ejercicio formulado, ¿no? De la anterior unidad. Se les había pedido que ustedes escriban la secuencia de acciones en base a estas situaciones, ¿no? Hacer la cena, dar una dirección y conectarse a una red social. En su mayoría, sí, han descrito sus acciones, pero quizá no haciendo un amplio análisis de la situación. Solamente a manera de recomendación, estos son sus primeros algoritmos y todos ellos van a depender, ¿no? del entorno en el que se estén desarrollando. Les decía, como ejemplo tenemos hacer la cena. Entonces, sí, va a depender del plato precisamente de que uno elija, ¿verdad? Entonces, para poder un poco también ampliar este ejemplo, a ver, les sugería otra situación, el uso, por ejemplo, de un lavarropas, ¿no? El lavarropas tiene diferentes opciones. Si el lavarropas nosotros queremos programar lo que lave con cierta cantidad de agua, las acciones quizá van a variar, ¿no? Y bueno, dentro de lo que se refiere al ámbito informático, en realidad nosotros lo que debemos siempre hacer es ampliar y analizar todas las posibilidades que se vayan a presentar. ¿Para qué? Para que de ese modo nuestra solución sea lo más eficiente posible. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a ver estos elementos que son importantes dentro de lo que ya es el desarrollo en sí de un algoritmo. Tenemos las constantes, ¿ya? Que son valores que nosotros asignamos a variables, valores concretos. Un ejemplo claro aquí vendría a ser el valor de pi, ¿no? El valor de pi tiene un valor concreto. Sin embargo, también en algunos problemas nosotros podemos definir constantes y asignarles un valor. Aquí tenemos un valor de A, un valor para el precio, que es un valor real, una cantidad, que es un valor entero, ¿no? Entonces también vamos a tener lo que son las variables. Las variables que en realidad vienen a ser elementos que van a asumir diferentes tipos de valores. Dentro de las variables podemos definir variables con una sola letra, texto, pero también aquí vemos que podemos combinar texto con número. También texto con una separación con guión, pero nunca usamos espacio, ¿ya? Si usan espacio, entonces cuando ya estén definiendo sus variables dentro de un algoritmo, y bueno, ya dentro de la ejecución en sí de un programa, les va a botar un error. Lo mismo, no podemos crear una variable con un número al inicio y luego texto. No, primero siempre letra y luego número. Dentro de lo que son ya las expresiones, estas son las combinaciones entre constantes variables y bueno, hay un elemento más que aquí cabe resaltar que son los operadores. Voy a ver si aquí son todos estos los operadores, ¿no?
Están los operadores aritméticos, los operadores relacionales y los lógicos. Los operadores aritméticos están la suma, resta, multiplicación, la potencia. La potencia también la podemos simbolizar de esta manera. En la división normal, ¿no? O división real, tenemos el mod, que es una división por residuo, y la división div, que es división por cociente. Tenemos los operadores relacionales, que son operadores de comparación, utilizados sobre todo en algunas expresiones de tipo lógico. Luego también los lógicos, que vienen a ser todos estos operadores. Desde luego estos operadores relacionales y lógicos ustedes lo van a ver también en la materia de matemática, ¿no? Donde se ve una unidad justamente que es lógica proposicional. Bueno, antes de esos constantes, variables y operadores van a facilitar la escritura de expresiones, ¿no? Dentro de algunos ejemplos tenemos, bueno, aquí la creación de algunas ecuaciones. Muchas veces para la solución de un problema ustedes van a necesitar crear su propia ecuación, ¿no? Y en algunos casos, desde luego, hay ecuaciones que ya vienen definidas para la solución de algún problema, sobre todo en el ámbito matemático. Tenemos el claro ejemplo de la ecuación de segundo grado, donde tenemos elementos, ¿no? Que serían variables, tenemos operadores, ¿ya? Y bueno, dependiendo de los valores que podamos asignar a estas variables, ¿no? Podemos definirlo tal vez como constantes o, bueno, si definimos como variables van a entrar diferentes valores en esta ecuación y vamos a tener resultados, ¿no? Dos resultados. Como es una ecuación de segundo grado, dos resultados. Bueno, para la creación de un algoritmo es importante que este tipo de expresiones matemáticas puedan ser traducidas a una expresión lineal, ¿no? Tal como está escrito en esta parte. Es importante de que ustedes traduzcan esta expresión, ¿no? A una expresión lineal. Entonces aquí vemos, está aquí los símbolos, pero para que se entienda más se está separando con un paréntesis para que se ejecute primero esta parte y luego se divida todo eso entre la multiplicación de 2 por A, ¿no? Bueno, ahora, para poder escribir algunas expresiones, ¿no? Es importante comprender el enunciado. Entonces, en muchas situaciones ustedes van a tener, les decía, repito, van a tener que crear estas expresiones fruto de su análisis, ¿no? Entonces, como les presento algunos ejemplos. Si nosotros queremos representar el doble de un número podemos representar con cualquier letra. Como es una variable, no nos están diciendo qué número, ¿no? Entonces, podemos escribir 2n, ¿sí? 2n. 2n representa el doble de un número. La mitad de un número. La mitad de un número, que será un número cualquiera dividido entre 2. Entonces puedo usar a medios, ¿no? A representa la cantidad o el número. La tercera parte de un número. De igual modo, la tercera parte de un número vendrá a ser, por ejemplo, x tercios, ¿no? X tercios, x representa el número que lo está dividiendo en 3 partes iguales, ¿no? La tercera parte de un número. La suma de 2 números consecutivos. Puedo usar n más n
más 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? De que aquí hay un número. Si reemplazamos aquí un número, ¿no? Por ejemplo, el 3. Ese mismo número 3 incrementado en 1 va a ser 4. Entonces aquí estoy sumando 2 números consecutivos. De ese modo estoy representando esta situación, ¿no? Como una expresión. Ahora, el producto de dos números. El producto de dos números, el producto se entiende como multiplicación. Entonces puedo poner A por B. ¿Sí? Este operador de multiplicación lo usamos como asterisco, A por B. Un número menor que 10. Ahora, ¿cómo represento un número menor que 10? Este menor implica el uso de un operador de comparación, un operador relacional. Entonces, el número lo puedo representar con cualquier letra. Si yo digo X, que sea menor que 10, entonces será menor que 10. ¿Sí? No me dice menor o igual, simplemente menor que 10. Entonces aquí, si nosotros reemplazamos el 4, 4 es menor que 10, verdadero. Si reemplazamos el 11, 11 menor que 10, falso. Entonces va a depender del valor que se asigne a esta variable, ¿no? Por eso son expresiones de tipo lógico. La calificación de un estudiante aprobado. Sabemos muy bien que un estudiante se considera aprobado cuando su nota es mayor o igual a 61. Entonces, puedo usar una variable nota que sea mayor o igual que 61. ¿Sí? Esta expresión me permite representar esta situación, la calificación de un estudiante aprobado. Porque si reemplazamos aquí en nota, una nota de 50, 50 es mayor o igual a 61, esto es falso. Si reemplazamos una nota de 70, 70 es mayor o igual a 61, verdadero, ¿no? Todas estas son expresiones. Pero la diferencia es que estas 5 primeras expresiones son expresiones aritméticas y estas dos últimas son expresiones lógicas, ¿no? Porque hacen uso de operadores de comparación, operadores relacionales. Bueno, haciendo un resumen de esa parte, entonces las expresiones se dividen en expresiones aritméticas, las cuales usan operadores aritméticos como multiplicación, división, división modular, suma, resta, potencia, etc. ¿no? Las expresiones lógicas van a hacer uso de operadores relacionales y también operadores lógicos. Los operadores relacionales son todos aquellos que ustedes quizá ya conocen, ¿no? Igual, menor, mayor, mayor, igual, menor, igual, diferente. Y los operadores lógicos, quizá para muchos sí son nuevos, sin embargo, repito, lo van a ver también dentro de lo que es la materia de matemática. Algunos ejemplos para la resolución de expresiones. Si bien es cierto que nosotros tenemos que saber escribir expresiones, también debemos saber resolver estas expresiones. ¿Por qué razón? Porque necesitamos evaluar el resultado de estas expresiones. Y para ello vamos a hacer uso de algunos ejemplos, ¿ya? Entonces aquí recordarles de que eso también lo pueden revisar en el material, en el PDF. Tenemos cierta prioridad de operadores. Y sabemos muy bien que los signos de agrupación
son los que tienen primera prioridad, ya sea paréntesis, llaves, corchetes. Posteriormente, la división, ¿no? La división ya sea modular, que vendría a ser esta, división normal, o la división por cociente, vienen a tener el mismo nivel de prioridad. Y por último está lo que son la suma, la resta. Bueno, haciendo uso de esta prioridad, vamos a resolver esta expresión. Comenzamos. Aquí, lo que se ejecuta primero, si nosotros tenemos dos operadores que tienen el mismo nivel de prioridad, entonces comenzamos de izquierda a derecha. Entonces aquí primero vamos a multiplicar 2 por 3, 6. Y aquí no ejecutamos directamente la suma, sino hacemos esta división. 5 mod 3, que significaría el residuo, va a ser 2, ¿no? 2 por 3, 6. Más 2, resultado 8. Ahora, aquí vemos que hay un paréntesis. Entonces no podemos ejecutar la multiplicación primero. Lo que hacemos, primero vamos a resolver paréntesis, ¿sí? Salvo que, bueno, se pueda aplicar propiedad distributiva y todo. Bueno, son cuestiones matemáticas, pero siguiendo la lógica de lo que son la prioridad de operadores, primero hacemos lo que es la suma. 3 más 8, 3 más 5, perdón, 8. 8 por 2, 16. 16 mod 3. ¿Cuál es el resultado? 18 entre 3 a 6, ¿no? Y como residuo vamos a tener 0. Resultado de esta expresión, 0. Por último, aquí no tengo ningún signo de agrupación. Entonces, puedo comenzar haciendo lo que es la división, ¿no? Porque división y multiplicación tienen el mismo nivel de prioridad. Entonces, ejecuto primero esto. 6 dividido entre 3 a 2. 2 por 8, 16. 16 más 3, 19. Resultado, 19. Muy bien. Esta parte de la resolución de expresiones lo tienen que hacer con calma, ¿no? Controlando lo que es la prioridad de operadores, ¿sí? Si hay el mismo nivel de prioridad en los operadores, siempre ejecutamos, repito, de izquierda a derecha. Ahora bien, dentro de lo que son las expresiones lógicas, los únicos valores que nosotros vamos a obtener son valores verdadero o falso. Entonces, aquí, por ejemplo, en las expresiones, preguntamos 9 mayor que 7. Esto es, desde luego, verdadero, ¿no? Podemos poner una B o escribir en sí toda la verdadera. Ahora, aquí dice AUX menor o igual a 7 por menos 1. Entonces lo que hacemos primero es ver el valor que estamos asignando a la variable AUX. A AUX le estamos asignando, vamos a usar un símbolo de una flecha inclinada, bueno, está dirigida a la variable. AUX toma el valor de 4. Entonces, reemplazando aquí
vamos, toma el valor de 4. Y dice menor o igual. Bueno, esta operación tengo que resolver, ¿no? Digo 7 por menos 1, resultado menos 7. Ahora me pregunto, ¿4 es menor o igual a menos 7? Resultado falso. ¿Por qué? Porque las cantidades positivas nunca son menores que las cantidades negativas, ¿no? Siempre los valores a partir del 0 a la izquierda tienen valor negativo, por tanto vendrían a ser valores menores, ¿no? Bueno, ahora dentro de estas expresiones lógicas también vamos a tener que evaluar algunas expresiones, por ejemplo, usando conectores, se llaman conectores lógicos. Ejemplo, si queremos establecer algún intervalo. A ver, si decimos número menor, vamos a poner mayor que 0, número menor que 60. ¿Sí? Ahora, este AND para que se entienda mejor otra forma de escribirlo, vamos a hacer uso de esto. Significa y. Si nosotros, por ejemplo, a num no sé, le asignamos un valor de 20, ¿sí? 20. Entonces reemplazamos este valor, ¿no? Para nosotros vale 20. Preguntamos, ¿20 es mayor que 0? Verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Y 20 es menor que 60? También. Entonces, por ende, esta expresión resultaría verdadero, ¿no? Y verdadero, como resultado tenemos verdadero. Bueno, esta parte, como les decía, toda esta evaluación de expresiones matemáticas y lógicas, es importante que se lo revise en matemática para que se pueda entender mejor, ¿no? Lo que es la lógica proposicional. Entonces hay una serie de tablas de valores para poder comprender lo que es este valor AND, que es la conjunción, y bueno, se pueda evaluar correctamente una expresión. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque como verán, ustedes van a crear expresiones de tipo lógico y necesitan evaluar estas expresiones, si son correctas y si nos sirven dentro de la creación de ciertos algoritmos. ¿Sí? Bueno, ahora bien, para que ustedes vayan a practicar esta primera parte, estoy proponiendo que puedan escribir algunas expresiones, ¿sí? En base a estas situaciones. Es decir, que estas situaciones ustedes las tienen que representar con expresiones, ¿no? Expresiones usando variables, usando operadores, etc. Y por otro lado también resolver algunas expresiones
tanto aritméticas como lógicas.